Vamos a dar lectura, si les parece, a un documento por el cual nos dirigimos a los trabajadores de educación, activos y jubilados agremiados a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acá en el estado de Chiapas, y nos dirigimos, por supuesto, al pueblo de Chiapas. Contextualizamos que, de acuerdo con el INEGI, en el 2018, Chiapas era el estado con mayor pobreza, con el 74.7% de su población. Hoy, al 2023, seguimos siendo el estado con más alto rezago social. Nuestra población rural presenta un alto grado de dispersión, con una escolaridad promedio de 7.8 grados, casi segundo año de educación secundaria. El COVID-19 limitó aún más el aprendizaje de los niños. Por ello, acumulamos el más alto estancamiento educativo de nuestra historia. Somos cuna de movimientos nacionales como la CENTE y el EZLN. El primero, un movimiento de unidad del magisterio por el origen solidario de su lucha en 1979. Sin embargo, con las últimas dirigencias seccionales, el movimiento magisterial devino para los trabajadores de la educación y buena parte de la sociedad en una violencia creciente. En las dos últimas décadas, Chiapas registra testimonios lamentables de vejaciones, persecuciones, desplazamientos o desconocimiento contra docentes y autoridades educativas, sobre todo a partir de la reforma del 2013 con Enrique Peña Nieto y después con el Rusicán en el actual gobierno federal. Además de daños materiales recurrentes a oficinas centrales y regionales del sistema educativo estatal, incluso quema o incendio de los mismos. Por lo anterior, y frente a los resultados recientes de la elección de la directiva seccional de la sección 7 del CENTE, esta comisión representativa, de quienes integramos en su momento la planilla marrón, hacemos público el siguiente pronunciamiento. A nuestros compañeros de base, deben saber que no formamos parte del llamado Frente Amplio Magisterial en la coyuntura de la elección de la dirigencia seccional de la sección 7, ante la intransigencia de quienes se arrogaron la propiedad de ese instrumento político. Fuimos, en consecuencia, solamente 2 equipos quienes decidimos participar en un proceso que sería histórico, cuyos convocantes fueron juez y parte, con recursos políticos, materiales y económicos muy definidos con una y otra planilla. Convencidos en sentar las bases de la reconstrucción de la unidad magisterial necesaria en la sección 7 para lograr una verdadera representación seccional más allá de cualquier coyuntura, decidimos no realizar eventos de campaña en ninguna de las regiones del estado por carecer no solamente de tiempo, sino de recursos económicos para poder llevarlo a cabo, pero siempre dispuestos a trabajar en la identificación de cuadros potenciales para impulsar una nueva generación de líderes magisteriales, de maestras y maestros de base, de escuelas de nuestras comunidades, que sean impulsores de un nuevo compromiso social en las más de 21,000 localidades de nuestro estado de Chiapas. Así, a más de 40 años del movimiento magisterial de 1979, por la exigencia de aumento salarial, democracia sindical y respeto a los derechos laborales, existen hoy necesidades no satisfechas de representación gremial, concentrada ahora en un movimiento estatal rígido y vertical, además de un trato laboral precarizado, mayormente individualizado, de las autoridades educativas hacia los trabajadores de la educación. Por ello, debemos reconstruir la unidad magisterial para hacer efectiva la rendición de cuentas de nuestros ahorros, principalmente en FADES, que nos permita restituir el derecho a préstamos sin condicionalidad política a quienes no coincidimos con quienes hoy ostentan la representación seccional sindical. Al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, el proceso de elección de la directiva seccional
Si bien es cierto que fue inédito en la sección 7, este demanda ajustes normativos para consolidar su fin democrático, como lo son la neutralidad de quienes convocan, transparencia del origen de los recursos económicos que solo disponen algunos actores, hacer efectiva la participación de todos los agremiados mediante un padrón actualizado, confiable y certificado, asegurar la no injerencia de actores políticos en el proceso interno de nuestra organización sindical, entre otros. Al pueblo de Chiapas, ¿cómo vamos a disminuir la brecha educativa entre niños que no saben leer y escribir y alumnos que entienden poco lo que leen, sobre todo en comunidades indígenas y rurales? Nosotros decimos, con un nuevo pacto social. ¿Cómo evitar el impacto que traen consigo la migración local e internacional en la educación básica y la seguridad pública en nuestros municipios y localidades rurales? Decimos nosotros, con una política educativa definida. ¿Qué sigue entonces con quienes integramos la planilla marrón? Vamos a mantener un movimiento democrático de las ideas como base de la persuasión magisterial que escuchen y acompañe a los trabajadores de la educación que no se sienten representados en la actual dirigencia seccional. Vamos a luchar por alcanzar mejores condiciones de vida para la familia de los trabajadores de la educación. Nos ocupa la participación real de las madres y padres de familia, así como de sectores representativos de la sociedad interesados en participar en la mejora educativa de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes de educación básica y media superior. Continuaremos con el diálogo fraterno entre los trabajadores de la educación de Chiapas frente a los actuales y nuevos desafíos que presenta la educación pública en México y los contextos regionales. Somos convencidos que la educación es nuestro mejor mecanismo de transformación social. Juntos, sociedad, magisterio y gobierno, podemos atender de mejor manera el profundo rezago educativo acumulado en muchas décadas. Estamos entonces comprometidos a alcanzar desde la educación el progreso social que merece nuestro pueblo de Chiapas. Estoy a sus órdenes. En este contexto, bueno, no fueron elegidos, no fueron la planilla ganadora en este proceso. Veo varios puntos. El primero, están denunciando irregularidades en el proceso, y segundo, hoy forman ya una agrupación que pretende ser aliados de quienes no se sientan representados. Primero, hay irregularidades en el proceso. Fue un proceso de origen con ciertas, condiciones que no, les decimos de otra manera, que no hubo piso parejo. Hubo cargadas hacia una planilla y hacia otra planilla las que realmente disputaron el poder. De suerte que esto generó desaliento en la participación de los trabajadores de la educación por, además, tener un padrón inconsistente que devino en consecuencia en la no participación o en el abstencionismo, lo que nos dice que la actual dirigencia fue electa con menos del 50% del total de la gremialidad de la sección 7 y en consecuencia legítimamente no es fuerte, es débil. ¿Reconocen a la actual dirigencia electa? Hay un proceso por el cual las planillas participantes lo avalamos y a ese proceso nos sujetamos. Por eso decimos, a ese resultado del proceso nos sujetamos. Por eso decimos que ese mecanismo de elección, de participación directa que tenemos los trabajadores de la educación en este caso, debe de mejorarse. Es el primer ejercicio público democrático que hicimos y que tiene que ajustarse a las nuevas condiciones que sin duda hoy ya pusimos cuando menos 4 condiciones que deben de resolverse para un próximo proceso. No son electos, hoy se vuelven una agrupación defensora, continuarán recorridos. ¿Cómo se vuelve? ¿En qué se vuelve esta planilla? Trascendemos la coyuntura de la elección y nos mantenemos en un ejercicio permanente de diálogo y de comunicación entre los trabajadores de la educación al efecto de constituirnos en una organización que vaya más allá de lo educativo, porque tenemos que hacer participar a la sociedad. La elección de una dirigencia y la atención al rezago educativo no necesariamente se resuelve con la elección de una dirigencia del tamaño que tenemos en Chiapas, sino tiene que involucrarse a todos los actores y en este caso nosotros llamamos y decidimos asumirnos en esa responsabilidad porque creo que sí se puede.
Gilberto, y estas cuatro cosas que han detectado para un próximo proceso electoral, ¿cuáles son? Estamos hablando de que los participantes, los convocantes no deben ni pueden ser juez y parte en un ejercicio en el que efectivamente creemos nosotros que debe de ser más abierto, más horizontal. De suerte que quienes convocaron tenían su planilla, tenían su propia planilla. Entonces los colores ahí están y nosotros decimos que eso debe de mejorarse en el próximo proceso de ejercicio democrático. Por cierto, es un mecanismo de elección impugnado por otras instancias y otros actores políticos. Nosotros solo decimos que hay que mejorarlo. Por supuesto que hay que mejorarlo. Okay. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con los recursos que se vieron en una y en otra planilla y que creemos que si vamos a un proceso debe de haber una definición en términos de los recursos para que efectivamente se transparentes y además, como son recursos públicos, tendrían que someterse, digamos, hasta una auditoría. Hubieron excesos en los recursos en donde habían camiones, habían dinero que se repartieron. Ahí están los mensajes, en fin, hay muchos testimonios que tenemos que resolver y mejorar, por supuesto. Maestro Gilberto, sus demás compañeros de plantilla están igual en desacuerdo con el proceso de elección. Según he escuchado en los medios de comunicación, una o dos iban o impugnaron el proceso. Yo no estoy impugnando el proceso, lo que estamos haciendo es que hay que mejorar el proceso y estamos planteando que nosotros vamos a pasar de esta coyuntura en donde efectivamente participamos como una planilla más, la planilla color marrón, trascendemos este proceso y nos vamos justamente a encabezar un movimiento estatal de ideas, de persuasión, de escuchar, de dialogar y de hacer que se involucren diferentes actores al tema educativo y al tema magisterial.